Esta semana la República Dominicana conmemora 209 años del aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Sí, hoy, con el nombre de los viernes, ¿verdad? Queremos hacer un balance sobre la visión que tuvo Juan Pablo Duarte, incluso hablar de algunos mitos y verdades. Entonces, para eso tenemos a nuestro invitado de los viernes, Bernardo Matías, para abordar un poco más lo que fue la perspectiva y la visión de Duarte de aquellos años y cómo quizás se refleja, si es que se refleja en estos tiempos de ahora. Hola, Bernardo. Saludos, ¿cómo estamos? Queremos enviarle un saludo especial a nuestro amigo Gustavo. Esperamos sí. tenerlo pronto por acá. No se preocupe, que con la gracia de Dios ya la semana que viene se reintegra. Claro, tú sabes que su garganta es su principal arma de trabajo. Esperemos que su garganta venga renovada. Queremos compartir, como tú decías, algunas reflexiones sobre el tema de Juan Pablo Duarte y he querido llamar este tema entre mitos y realidades. 209 años de nacimiento de Duarte, 13 de enero de 26 de enero del 1813. El ser humano tiene una poderosa capacidad de construir realidades imaginadas y que terminan siendo creídas por todos, por todas o por la gran mayoría. Y eso de construcción de realidades imaginarias no dejan de tener una conexión con lo real y se da entonces una tensión entre imaginación, mito y realidad. Eso sucede mucho con figuras excelsas, figuras que marcan la historia de un país como Juan Pablo Duarte. Y podemos hablar como por ejemplo Mandela en Sudáfrica, Mahatma Gandhi, Simón Bolívar, incluso Gabriel García Márquez fue víctima de muchas críticas cuando escribió El general en su laberinto, porque ahí en esa novela él puso un Simón Bolívar muy humano, un Simón Bolívar muy de carne y hueso. Y también desmitificó el concepto de independencia de los países bolivarianos. Eso pasa también con la figura de Duarte. Entonces yo quisiera que vayamos reflexionando algunos de esos elementos que se mueven en esa tensión entre mito y realidad. Primer punto, la fundación de la República, basada en el pensamiento de Duarte, ha sido una historia construida, imaginada, no real. En realidad, la república que se fundó fue la república de los ateros, la república de Buenaventura Báez, Pedro Santana. Fue la república de los proteccionistas, de los anexionistas, no la república de los independentistas. Y nosotros nos hemos tragado esa historia y celebramos la fundación de la república. Y realmente la república que Duarte quiso fundar sigue siendo una agenda pendiente. Al falsear la realidad, una serie de intelectuales conservadores como Balaguer y Pedro Troncoso Sánchez han contribuido a presentar un Duarte que cae dentro de lo mítico. Un Duarte que se sale del parámetro humano. Y ese concepto de la historia es muy conservador, porque cuando tú ves figuras como Duarte, capaces de conducir, de liderar procesos, y son llevados al nivel de lo mítico y de lo sagrado, el resultado es que las personas comunes, normales y corrientes no podemos conducir procesos.
no podemos producir cambios. Los grandes cambios de la humanidad son para figuras míticas, para figuras sacralizadas, y eso presenta una visión muy conservadora de la historia. Balaguer lo llamó el Cristo de la libertad. Es decir, lo puso en un nivel casi de divinidad. Ahora, detrás de esa visión de Balaguer del Cristo de la libertad, cuando tú vas viendo el libro del Cristo de la libertad, Balaguer detrás de eso anda buscando presentarse como símbolo también, como continuador de la obra de Duarte. La verdadera república que nosotros que se fundó es la de los grupos conservadores, la del pacto de las élites de ese entonces. Es la república sustentada en una agenda anexionista. La de Duarte quedó en la imaginación, los deseos y los sueños liberales. En República Dominicana, tú agarras la historia hasta Lilis, y fue un periodo dominado por los conservadores y con algunos asomos liberales. Y Lili era liberal y terminó siendo un dictador. Entonces, si nosotros tenemos una agenda anexionista y una república ideada desde la perspectiva de Pedro Santana y eso, entonces, ¿qué papel jugó Duarte en ese tiempo? Bueno, Duarte, su papel fundamental fue liderar un proceso de separación de la República Dominicana de Haití. Y abre un nuevo ciclo en la historia dominicana, Duarte. Pero Duarte no tuvo la oportunidad de instaurar el modelo liberal, un modelo liberal inspirado en las corrientes europeas de ese entonces, del liberalismo europeo, que propugnaba por un tipo de Estado defensor de las libertades públicas, un Estado garante de derechos, porque Duarte gran parte de su vida la pasó en el exterior. Primero estuvo en la ciudad, en Estados Unidos, después estuvo en Europa, Inglaterra, España, estuvo también por Alemania y luego en Venezuela y Curazao. Ese fue como gran parte del recorrido histórico migratorio de Duarte. Y en cada uno de esos lugares, Duarte se fue encontrando con ideas liberales. Y son esas ideas con las que él viene a la República Dominicana. Pero esas ideas quedaron atrás hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un gobierno de esencia conservadora. Sí, totalmente. Sí, y tú agarras los gobiernos PLDistas, y los gobiernos PLDistas vienen con ideas liberales, transformadoras, y terminaron siendo expresión también del conservadurismo dominicano en muchas esferas de conducción del Estado. Entonces los grupos conservadores secuestraron la República, secuestraron el Estado dominicano hasta el día de hoy. En términos de las ideas, del pensamiento, de la conducción del Estado. Entonces, nosotros nos hemos tragado el cuento de la fundación de la República de Duarte. Esa república no ha existido nunca, la de Duarte, en República Dominicana. Por ejemplo, Duarte construyó y creyó en una soberanía real, donde el referente era cualquier tipo de potencia extranjera. Por eso Duarte dice que seremos libres de cualquier potencia extranjera o se hunde la isla. Es decir, el concepto de potencia de Duarte estaba muy enfocado hacia las potencias europeas, porque eran las potencias reales de ese entonces. En América Latina, Haití no se podía considerar una potencia. Entonces el pensamiento de Duarte implicaba ruptura con las potencias extranjeras. Y cuando se habla de soberanía, se habla de independencia, se habla de no influencia de los poderes extranjeros, ni en la economía, ni en la política, ni en lo militar. Soberanía implica poder de decisión. Vamos a seguir ampliando después de la pausa que ya nos un poquito saber
cómo se refleja el pensamiento de Duarte quizás en el día de hoy, si es que se hace, de alguna forma, hemos avanzado en eso. Después de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos de una vez. Seguimos con esta conversación con Bernardo Matías y Duarte. El ideal de Duarte que parece que estamos todavía muy lejos de ese ideal, aunque el discurso que siempre, que todos los años se nos platica es volver a rescatarlo, volver a ese inicio. Usted dice que quizás no hubo ese inicio, que quizás nunca lo aplicamos en esencia. Esa es la doble moral del poder. El poder tiende a manejarse con esa ambigüedad. Pero quisiera seguir la línea del tema de soberanía para después retomar algunos temas. Entonces, el concepto de Duarte de soberanía estaba muy enfocado en una independencia real frente a las potencias extranjeras. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la historia que se construye? El relato que se construye. Y todos los libros de texto de historia en la República Dominicana, no todos, casi la mayoría, pero cuando yo me formé y muchas generaciones, han sido libros de historia que han falseado la realidad, que han falseado la historia. Nosotros comenzamos a ver la historia real a partir de Roberto Casá y esa corriente crítica de la historia, pero toda la historia de Morisi, de Balaguer, de Troncoso, son historias falsas, porque están montadas en base a un discurso anti-haitiano y el mito de la patria asediada. Duarte se enfocaba hacia la lucha contra cualquier potencia extranjera. Los conservadores asumieron la soberanía como sinónimo de anti-haitianismo y de patria asediada. Tú eres patriota en la medida que tienes capacidad de odiar a los haitianos. No importa que tú seas un aliado de Estados Unidos. Entonces, a propósito del presente, tú me puedes decir, bueno, el actual gobierno, tú lo ves claramente, es un gobierno muy pro-norteamericano en su manera de ejercer el poder, hasta en el mismo discurso. Y el antihaitianismo toma diferentes rostros. El antihaitianismo es parte del pensamiento cultural y político de la sociedad dominicana. Y esa fue la noción de soberanía sobre la cual se construyó el concepto de patria y de soberanía, ser antihaitiano. Y a Duarte lo apresan y lo expulsan del país bajo la acusación de ser un traidor. Duarte. Entonces hoy día existe el mismo discurso. El que tiene un concepto de soberanía amplia y asume la solidaridad con Haití y los pueblos como parte de ese concepto de soberanía y tiene una visión crítica frente a Estados Unidos y todos los grupos, los países poderosos, es un traidor. El único patriota real de la fuerza conservadora en el día de hoy es el que tiene la mayor fuerza antihaitiana, el que exhibe con más pasión el antihaitianismo. Ese es el gran patriota en la República Dominicana. Yo siempre he creído que hay personas que creen que el patriota es sinónimo de anti-haitiano. No es creerlo, es que esa es la realidad que nosotros vivimos. Pero ahí viene lo que te decía, entre el pensamiento de Duarte, lo que es la soberanía en Duarte. Entonces, ¿qué pensaba Duarte de acuerdo con ese concepto que usted está construyendo? ¿Qué pensaba Duarte de Haití y de los haitianos? Duarte era un admirador de la lucha de los haitianos. Y incluso parte de su inspiración viene dada por la misma independencia haitiana del 1801. Es un elemento que le motiva también a luchar. Pero evidentemente que él también tenía claro el concepto, la visión de dominicanidad. Yo admiro a los haitianos, pero yo quiero a los haitianos en su país.
y yo quiero construir una república dominicana, independiente, soberana, pero no solamente de Haití, sino de España también, de Francia, de Inglaterra. Todavía Estados Unidos no era potencia en ese entonces. También Estados Unidos venía arrastrando su lucha independentista del siglo anterior, y fue un referente también la independencia de Estados Unidos. Otro punto importante de Duarte es la tensión entre la ética y la política. Duarte eligió la ética por encima de la política. Porque ¿qué es lo que pasa con la política? La política es poder. El eje, el centro del hacer político es la búsqueda del poder. Y la realidad que se impuso fue la de la política como búsqueda pura y simple del poder. No importa la ética. En Duarte la ética tenía un valor muy determinante en el ejercicio político. Por eso Duarte tiene una idealización de la política cuando la define como la ciencia más pura, pero él lo llama ciencia. Pero la política no es solo ciencia, la política es poder en sí mismo. Y muchas veces la política y la ética tienen tensión, a veces se mueven de forma contradictoria. Porque en muchas ocasiones para tú conquistar el poder tienes que mentirle a la gente. Y la gente te lo cree. Pero tu búsqueda es el poder, no importa la ética. Decirle a la gente, cuando tú ves un candidato que te dice, vamos a erradicar la pobreza, eso es mentira. Y la gente se lo cree. Si tú no puedes erradicar la pobreza en 4 años, y además son muchos factores variables que hay alrededor de la pobreza. Además, tu proyecto no encarna eso porque tú eres una expresión de la élite y de la oligarquía. Entonces las élites, su proyecto fundamental es gobernar alrededor de los intereses de las élites, en realidad. Entonces lo que se impuso fue la política como pragmatismo instrumental, en oposición a una visión muy ética de la política. ¿Y cómo se expresa la ética en la política en Duarte? Rendición de cuentas. Duarte fue capaz de, cuando hacía viajes financiados por el Estado, en un papelito él rendía cuánto gastó y cuánto devolvió. Transparencia. La ética es devolver lo que no es suyo. Administrar con honestidad lo público. Eso es lo que encarna y representa a Duarte en términos del ejercicio ético de la política. Repito, rendición de cuentas, transparencia, devolver lo que no es suyo, administrar bien lo que no es suyo con honestidad. ¿Qué asumieron los conservadores? Un proyecto totalmente diferente. La lógica de lo oculto, de manejarse sin transparencia, la mentira, el patrimonialismo del Estado, es decir, asumir el Estado como si fuera una vaca, que la gente la cría, que se cría y tú te la repartes entre los tuyos. A uno le toca las piernas, a otro le toca el muslo y se reparten la vaca del Estado. Esa no fue la visión de Duarte de la política. Entonces, en términos de construcción real de lo que es el proyecto de Duarte, lo que ha predominado no es la visión ética de la política de Duarte, a todo lo contrario, es la visión no ética de la política. Otro punto importante en el pensamiento de Duarte. Duarte asume la descentralización como modelo de gestión del Estado. Duarte creyó mucho en el poder municipal, en el poder del territorio, en el poder de la región, en el poder del municipio. Los conservadores imponen un modelo centralizado, burocrático del Estado, personalista, basado en el presidencialismo, un modelo de gestión del Estado caudillista, donde el caudillo regional sustituye el poder municipal. Hasta el día de hoy nosotros creemos, por ejemplo, para mí fue una burla la mujer, y muchas mujeres lo celebraron, incluyendo algunas feministas, que se nombraron 30 mujeres gobernadoras.
Ser gobernador es un muchacho demandado del presidente, sin cuarto, pero da prestigio. Y lo de gobernador es una herencia trujillista. Los gobernadores son propios de estados federales, no de modelo de estado como el nuestro. Entonces, el modelo centralista del estado es el que se ha impuesto en toda la historia dominicana, en contraste con la visión descentralizadora o descentralizada, una visión muy municipalista del poder por parte de Duarte. Pero usted menciona lo de las gobernadoras, ya me gustaría saber, para cuando volvamos de la pausa, ¿cómo usted cree que ve Duarte nuestra sociedad de hoy? Volvemos en un momento. Bueno, seguimos esta conversación con Bernardo Matías, nuestro antropólogo invitado de los viernes. Y ya decía yo antes de la pausa que ¿cómo usted cree que vería Duarte nuestra sociedad de hoy? Guardando la distancia. Claro que sí. Con lo que voy a decir, guardando la distancia, con cierto sentido de no presunción. Yo creo que Duarte la vería como yo la estoy viendo hoy. Ajá. Una mezcla de nostalgia, de frustración, combinados con el reconocimiento de que en algunos elementos hemos avanzado como sociedad. Pero los elementos fundamentales, sustanciales de la sociedad, de la que Duarte soñó, siguen pendientes. Y ya veníamos diciéndolo anteriormente, es decir, yo no puedo decir que somos un país realmente soberano, porque especialmente Estados Unidos, tiene un papel determinante en las decisiones de esta sociedad. Y la relación de los grupos de poder con Estados Unidos es una relación genuflexa. ¿Qué significa genuflexa? Que en cualquier momento son capaces de arrodillarse frente a los Estados Unidos para lograr determinados propósitos e intereses. El Estado dominicano sigue siendo un Estado hipercentralizado y los municipios tienen muy poco poder. Los símbolos históricos como Duarte tienden a generar incoherencia de conducta en las sociedades, no en él, sino en la sociedad. Entonces, todos somos duartianos en este país, todos somos duartianos, sin diferenciación ideológica, ética ni política. Todos reivindicamos a Duarte y todos somos seguidores del pensamiento de Duarte. Pero cada quien se ha apoderado de un pedazo de Duarte. Y eso sucede, tú vas a Argentina y casi todos los argentinos son peronistas. Y todos los norteamericanos, bueno, en Estados Unidos ya un poquito más complejo, la figura de George Washington es cuestionada por una minoría en Estados Unidos porque le critican que él tuvo esclavos, pero fueron esclavos que él heredó de su familia, siendo adolescente. Y así sucede. El conservador es duartiano como lo es el liberal. El socialista es duartiano como lo es el no socialista y el procapitalista. El político corrupto reivindica a Duarte, tú lo ves en la televisión hablando y no solamente eso, sino llevando ofrendas florales al mismo Duarte. Incluso en muchas ocasiones esas mismas flores que le están llevando a Duarte a lo mejor no se hicieron con la transparencia de las compras y las contrataciones del Estado, esos mismos arreglos florales que le están llevando a Duarte. Entonces el político corrupto reivindica a Duarte como el político honesto. Los antihaitianos son duartianos como los defensores de la soberanía plena y real entre los pueblos. Todavía hoy en esta sociedad se juega entre traidores y verdaderos patriotas.
el tú tener una visión de solidaridad con Haití, de ver el problema haitiano, el tema haitiano con una lectura diferente a la tradicional de los conservadores, te coloca dentro del grupo de los traidores, en el mismo grupo de Duarte te coloca. En cambio, eso mismo que te están acusando de traidores, te acusan de traidor en honor y defensa del padre de la patria. Y tú estás defendiendo una visión de soberanía vista desde la perspectiva del padre de la patria. A Duarte lo apresaron, bueno, como te dije ahorita, como traidor de la patria. ¿Y quiénes lo apresaron? Los anexionistas, los que propugnaban por volver a que la República Dominicana fuera una colonia de España, y así sucedió. Pudimos tener el grupo de los restauradores, liderado por Gregorio Luperón y otros líderes, que devolvió la república, pero esa república siguió estando en manos de los grupos conservadores. Lili, que luchaba por esa visión liberal, terminó vendiendo una parte de la república a los Estados Unidos. Es como si tomáramos cada cosita de lo que es el ideal de Duarte, y las construyéramos en base a lo que nosotros queremos para reforzar lo que nosotros entendemos que puede ser soberanía, patriotismo, independencia. Para reforzar esos relatos pero sobre el uso. Entre historia construida y falseada, retorcida, y la historia real. La historia de lo que es soberano y lo que no es soberano. La historia de lo que es ético y lo que no es ético. Entonces, cada quien agarra un poquito. Un pedacito. Pero detrás de eso está la deconstrucción de ideas colectivas que las sociedades, para unirse, las necesitan. Entonces, ¿alrededor de qué nos hemos unido? No nos hemos unido alrededor del pensamiento de Duarte. Eso es lo falso de la historia. Nos hemos unido alrededor del pensamiento de Santana, de Buenaventura Báez, de Trujillo, de Balaguer, de Lilis. Esos son los que han unificado a gran parte de la nación, no el pensamiento de Duarte. Es una materia que nos queda pendiente. Bernardo, muchísimas gracias. Siempre llevamos 209 años, bueno, de nacimiento, pero ya sí, pico de años con la agenda duartiana sobre la mesa. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. Sí. Yo creo que hay pequeños esfuerzos que se están haciendo. Es que los pequeños esfuerzos son construcciones simbólicas. Nosotros necesitamos fuerza real para transformar la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrega, y Bernardo, gracias por tu tiempo. A ustedes.